creo que vivimos en gran medida consecuencias que tienen que ver con el crecimiento de la población, con la falta de recursos, eh, con el agotamiento, lo que llamaría así, agotamiento de recursos no renovables. ¿Sí? Sí, Entonces, vamos a continuar nuestro análisis. Habíamos visto ya un teorema y vamos a considerar lo siguiente. Supongamos, eh, vamos a suponer que la población tiene un crecimiento exponencial. Entonces, supongamos que la población tiene un crecimiento exponencial, ¿sí? Tiene un crecimiento exponencial. De manera que nosotros podríamos decir que la población PDT pues es igual a P0 por a la R de T, a la RT, en los mismos sentidos que ya lo habíamos visto en la sesión de clase pasada, ¿sí? sí. T es el tiempo, R es la tasa de crecimiento, y P0 deviene de las condiciones iniciales. Pero podemos suponer que el recurso, es decir, supongamos que la población tiene un crecimiento exponencial y que el recurso natural se consume de manera proporcional al tamaño de la población. Al tamaño de la población. Ahí está. Entonces vamos a suponer que tenemos un determinado recurso. Un recurso como el que podría ser, por ejemplo, eh, el petróleo, por ejemplo, o el que podría ser el, el gas natural, el carbón, ¿sí? Este tipo de recursos que son muy importantes. Los árboles, ¿no, doctor? Sí, sí, también los árboles, desde luego, son un recurso importante. Nada más que el modelo que vamos a ver es un modelo para medir el agotamiento de recursos no renovables, ¿sí? Y los árboles, digamos, se pueden afectar, pero los árboles son maravillosos porque después de un periodo de tiempo, es decir, el periodo en el que un bosque, por ejemplo, se puede reactivar, es pequeño con respecto al periodo que necesitamos para que vuelva a haber petróleo. Ok. Entonces, ahí el tratamiento, digamos, el modelo es un poco diferente. Eh, Sin embargo, tan solo ver este modelo creo que nos puede hacer reflexionar sobre
sobre otros que podrían ser renovables en periodos breves, ¿sí? Pero que de todas maneras se pueden ver afectados. Entonces, de momento vamos a pensar en un recurso que en definitiva no sea renovable, ¿sí? Sí. El caso del gas, el caso del petróleo, son ejemplos de recursos que si se acaban plenamente, ¿sí? No sé hasta qué grado en el caso del agua se aplique, probablemente el caso del agua no se aplique, eh, porque en el caso del agua dulce, pues seguramente habrá otras maneras de poder manipular el agua salada. Sin embargo, insisto en que la principal reflexión consiste en tratar de comprender esta ley natural que nos explica cómo es el comportamiento ante cualquier recurso, sea completamente renovable o no sea renovable, ¿sí? Sí. Pero este modelo en específico es para los no renovables. Entonces, vamos a suponer que tenemos un crecimiento de la población exponencial, que hay un recurso natural que se consume de manera proporcional al tamaño de la población y sea f de t, sea f de t, eh, el tamaño de la reserva, sea f de t, el tamaño de la reserva total del recurso en un tiempo t. Entonces, en el intervalo de un tiempo h, tenemos justamente lo siguiente. Tenemos que f de t más h menos f de t, ajá, pues es aproximadamente menos k p de t h. De hecho, esto ya lo podemos afirmar por la exploración que hemos hecho en las sesiones pasadas, ¿sí? Sí. Esto que podemos expresar, podemos decir, o bien podríamos decir que el cociente de f de t más h menos f de t sobre h, ¿verdad? Si pasamos la h para acá, es aproximadamente menos k por p de t, ¿sí? ¿Dónde k es una constante de proporcionalidad que representa la tasa de consumo per cápita. La tasa de consumo per cápita, ¿ah? Y que de hecho K
puede calcularse de manera experimental. Entonces podemos decir que puede y puede determinarse de manera experimental. Entonces, si hacemos que el tiempo h tiende a cero, si hacemos que h tienda a cero, pues en realidad lo que estamos haciendo es un límite, ¿verdad? Sí. Entonces, si hacemos que el tiempo h tiende a cero, entonces obtenemos que, ¿sí? Voy a expresarlo un poquito acá, es decir, lo que vamos a obtener es la derivada. Es decir, lo que estamos obteniendo es f' de t, esta f' que se puede ver justamente como el límite, perdón, cuando h tiende a cero, justo de este cociente, ¿verdad? Sí. Justo de ese cociente. Y entonces, esta f', pues, ¿quién es? Esta f' es igual a menos k por p de t. Menos k por p. Entonces, tiene sentido pensar en la diferencia de f, es decir, y por tanto, podríamos decir que cuando nosotros calculamos f de t menos f evaluado en cero, para tratar de observar una condición inicial, pues esto, ¿quién va a ser? Esto va a ser igual a la integral definida de 0 a t, ¿verdad? De f' de t diferencial de t, ¿correcto? Sí. Pero esto, ¿quién es? Pues f' de t era menos k por pt. Entonces, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a menos k por la integral de 0 a t de p de t diferencial de t. ¿Esto quién es? Pues es menos k por la integral de 0 a t del valor de p de t. Vamos a recordar acá que a p de t lo definimos así, ¿correcto? Sí. Diferencial de t, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que menos k por p0 por la integral, perdón, de 0 a t de e a la rt diferencial de t. Ahora, si recordamos esto, pues sabemos que la integral de e a la t es e a la t, pero acá tenemos la integral de e a la rt, entonces necesitamos algo, ¿verdad? Algo que nos permita justamente completar la integral.
¿Qué sería ese algo que nos hace falta, maestra? Mm, la R, doctor. La R, 1 entre R, de hecho, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Sería 1 entre R. sí. De tal manera que esto lo podríamos escribir, de tal manera que esto finalmente lo podremos escribir igual, como menos K, perdón, menos K por P0 sobre R, ahí está la R que agregamos, que multiplica ¿a quién? Finalmente multiplica a E, a la RX, perdón, a la RT. Y recordemos que cuando tenemos que T vale 0, esto se convierte en E a la R a la 0, que es 1. Entonces va a ser menos 1. ¿Correcto? Sí, Ese es justamente el valor. Entonces, si hacemos que justamente f de 0 sea f de 0, es decir, como una condición inicial para f, pues entonces esta ecuación la podemos escribir así, ¿verdad? F de t menos eh, F0, F evaluado en 0, es igual a menos K por P0 sobre R por E a la RT menos 1. ¿Sí? Lo que implica, que F de T, pues es finalmente igual a quién. Vamos a pasar a ese menos F0, que se va a hacer F0 positivo, ¿sí? Menos todo este término, ¿verdad? sí, Y ahí obtenemos justamente una ecuación para calcular F de T. Ahora, aquí hay que tener claro lo siguiente. Este F de T, recordemos, que F de T es el tamaño de la reserva en un tiempo T. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos el tamaño eh, que tiene la reserva en un determinado tiempo, o sea, si sabemos quién es F0, entonces con la ecuación de F de T podemos calcular de manera precisa cuánto va a ser justamente eh, su valor. ¿Cuál va a ser el valor de F de T? ¿Sí? sí, Entonces, podríamos decir que si conocemos, vamos a escribir esto, F de 0, si conocemos F de 0, podemos eh, saber el tiempo, voy a llamarle el tiempo T1, podemos saber el tiempo T1
¿Qué se necesita? Para agotar el recurso no renovable. Para agotar el recurso no renovable con la ecuación de f de t. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Pues supongamos que esto ocurre y queremos saber cuánto tiempo tenemos. Entonces vamos a calcular justamente f de t1, así llamamos al tiempo necesario, y vamos a ver en qué casos nos da 0. ¿Correcto? Sí. ¿En qué casos nos da 0? Es decir, lo que estamos nosotros calculando es esta misma ecuación. Esta misma ecuación. Pero para T1. Entonces lo que estamos diciendo es que T1, ajá, y acá en el exponencial también T tiene que ser T1. Pero esto es igual a 0. Por la suposición que estamos tomando, ¿no? Sí. Porque queremos observar en qué caso se acaba. Entonces, si esto es igual a 0, a ver, vamos a hacer algunas cuentitas. Vamos a pasar ese F0 del lado izquierdo. Y entonces está positivo, va a pasar negativo. Entonces va a ser menos F0, ¿verdad? Sí. Es igual a menos K P0 sobre R por E a la R T1 menos 1. Ahí está. Entonces, esto implica, veamos que podemos quitar los menos de ambos lados y podemos pasar la R del otro lado. Y entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que entonces F0 por R es igual a K por P0, ¿correcto? Sí. Por E a la R T1 menos 1, ¿correcto? Ahí Sí. está. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Ahora vamos a hacer ahí una cuenta, ¿verdad? Nos va a quedar F0R después es igual a ¿quién? A K P0 por E, ahí aparece E, ¿verdad? Sí. E a la R1T1 menos, más por menos, menos K P0 por 1, que es K P0. ¿Correcto? Sí. Vamos a pasar ese menos KP0 del otro lado y nos va a quedar algo así. F0R más, ¿verdad? Más Sí. KP0 es igual a KP0 E a la R T1. Ahora, vamos a dividir entre KP0. Recordemos que queremos despejar T1.
Entonces, si esto lo dividimos entre KP0, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una ecuación que es un cociente acá, que en la parte de arriba tiene justamente esto, ¿correcto? Sí. Y en la parte de abajo tiene esto otro, que está ahí multiplicando y pasa dividiendo. ¿Y qué es finalmente igual a quién? A E a la RT1. Sí. Entonces esto implica, si hacemos la división, pues F0R, o sea, esto implica que tenemos un cociente, que es F0R, ahí está, sobre KP0, más KP0 más KP0, o sea, KP0 entre KP0, que es 1, ahí está, y que esto es igual a E a la RT1. Bueno, pues vamos a aplicar la función inversa. Entonces, aplicando el logaritmo natural, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener básicamente el logaritmo natural de esto es igual al logaritmo natural de esto. ¿Correcto? Sí, doctor. Y pues bueno, lo que vamos a tener esencialmente es que esto ocurre sí, solo sí, se cumple que entonces logaritmo natural de esto es igual a ¿quién? Logaritmo natural con S elimina, es igual a R por T1. Ahí está. Y entonces ya tenemos una ecuación para T1. Porque la ecuación para T1 la ecuación para T1 ¿quién es? Pues va a ser T1 igual, voy a ponerlo de esta manera, 1 sobre R, ¿verdad? Por el logaritmo natural de 1 más F0R sobre KP0. Ahí está. Ahí tenemos la ecuación para el tiempo 1. Entonces, eh, con esta ecuación nosotros podemos saber el tiempo que se requiere. Si
Si el recurso, podemos todavía suponer algo adicional, si el recurso se usa a una tasa constante, es decir, que si es una tasa constante ρ0, perdón, P0, lo que significa esencialmente es que la población no está creciendo, que permanece constante. Es decir, la población no está creciendo y permanece estable, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros derivamos justamente f de t, la función f de t, pues vamos a tener que la derivada de f de t va a ser exactamente igual a menos k por p0, ¿sí? Donde k y justamente p0 son constantes y se puede tener que al integrar f de t, así como lo hicimos hace un momento para el caso anterior, pues entonces f de t es exactamente igual a f de 0 menos k por p0 t. Entonces, el agotamiento del recurso, en este caso, sería en un tiempo que podemos llamar T2, ¿le parece bien? Sí, Podemos llamar T2. A ver, entonces solo recordando, el tiempo 1, la población sigue creciendo, en el tiempo 2, paramos el crecimiento de la población, ¿sí? sí, Entonces, en un tiempo T2, se cumple. En un tiempo T2, cuando, cuando nosotros calculamos la misma función f, pero de T2, y la hacemos 0, se obtiene una ecuación para el tiempo 2. ¿Cuál es la ecuación del tiempo 2? Pues la ecuación del tiempo 2, básicamente lo que nos dice es que es
un cociente en el que tenemos f de 0 sobre Kp0. Entonces, esto es muy interesante porque porque entonces estas ecuaciones nos pueden ayudar justamente a calcular el tiempo en el que se puede acabar alguno de estos recursos. Es decir, esa es justamente la utilidad que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Y podríamos tomar un cálculo muy bonito que nos hace reflexionar, aquello que hace Eugenio Balanzario. Eugenio Balanzario hace este cálculo eh, en el año 2015. ¿Mm? Voy a permitirme tomar sus datos. Él nos dice, bueno, vamos a tomar algunos datos interesantes. Vamos a considerar eh, que las reservas en 1980, las reservas de energía extraíble de petróleo, ¿sí? Son justamente este valor F0. Y F0 en este caso es igual, insisto, esta es una medida experimental, a 1.00 por 10 a la 10, por 10 a la 10, por 10 a la 22, perdón, por 10 a la 22, joules. ¿Mm? Sí. Joules. Entonces, perdón, joules. Esto por un lado. Por otro lado, ahí tenemos F0. Vamos a tratar de calcular justamente el, los otros valores que nos restan, que sería justamente K y P0.
justamente K y P0. Y KP0, el consumo mundial de energía extraída el consumo mundial de energía extraída es justamente, lo voy a escribir acá, menos F prima evaluada en cero, que ya habíamos visto que esto era K por P0, ¿verdad? Sí, Que nuevamente también se puede conocer de manera experimental. Este valor para esa fecha, para 1980, era de 1.35 por 10 a la 10 a la 20 joules por año. Joules por año. Bueno, entonces, ¿por qué estos datos los tomamos? Estos datos son experimentales, porque entonces podemos calcular, vamos a suponer que la población no crece. Vamos a suponer que la población no crece, que la población se queda, no requiere de mayor, de este recurso renovable, no requiere de un incremento en 1980. Entonces, si el tamaño de la población no se incrementa, se puede calcular, por ejemplo, el tiempo de agotamiento del petróleo. ¿Cómo lo calculamos? Pues mediante la ecuación que tenemos de T, ¿verdad? sí, Podemos calcularla. Y es interesante porque este tiempo, pues va a ser en realidad este F0, que ya lo hemos calculado, es 1 por 10 a la 22 joules, sobre 1.35 por 10 a la 20 joules por año. ¿Cuánto es esto? Pues en realidad, si observamos el número de arriba, con el número de abajo hay una diferencia de 2 dígitos, o sea, es como tener 100 sobre 1.35. Y eso es 74, ¿verdad? sí. 74. 74 años. Eso es lo que duraría el petróleo. Tomando este dato experimental de 1980. Entonces, esto significa que bajo esta hipótesis, el bajo esta hipótesis de que el tamaño
de la población sea constante, el petróleo, entonces, petróleo se agotará en 74 años. En el año, a ver, 1980, en el año 2054. Ahí está, en el año 2054. Entonces sí, estas ecuaciones nos pueden ayudar a estimar cuándo un recurso tan importante como el petróleo se acabará. Claro que esta hipótesis puede tener dos errores graves, ¿sí? Uno de ellos, positivo, es que se encuentren más yacimientos de petróleo, ajá, que la Tierra tenga más petróleo del que conocemos, ajá. Que de hecho se han encontrado nuevos yacimientos de 1980 para acá, hay nuevos yacimientos, sí, esa es la parte positiva, pero también hay otro aspecto, que la población no ha sido constante, ¿sí? La población no necesariamente ha tenido un crecimiento eh, constante. Entonces, hemos seguido creciendo en población eh, por algunos, algunos yacimientos de petróleo, ¿no? Entonces, pues bueno, puede tener estos márgenes de error. Sin embargo, es interesante que ya este modelo nos habla de que en efecto, de que en efecto el petróleo se va a acabar. ¿Sí? Es decir, en el futuro no se ve la posibilidad de que tengamos petróleo. Entonces tenemos que considerar en nuestro modo de vida, tenemos que considerar en la energía que requerimos otra, otra opción, además, además del petróleo. ¿Sí? Esa sí, posiblemente sea la reflexión que nos queda. La reflexión que tendrían que estudiar nuestros políticos, nuestros economistas que toman las decisiones para entender que finalmente el petróleo se acabará. Y bueno, las matemáticas nos ayudan con esto, nos ayudan justamente a darnos cuenta que eh, los recursos, los recursos son finalmente limitados, maestra. Sí. Pues bueno, yo espero que haya podido disfrutar del ejercicio del día de hoy. Vamos a continuar todavía con un par de ejercicios. Ya no vamos a hablar de los recursos no renovables, porque esta es una conversación que nos puede llevar a generar ansiedad, sí, pero podemos, podemos hablar justamente de otras aplicaciones, de otros resultados eh, importantes, importantes que tiene justamente el cálculo del análisis. Me gustaría la siguiente sesión, si usted me permite mostrar, digamos, ya estamos terminando nuestro curso, mostrar dos ejemplos más. Cada uno de ellos nos va a requerir más de una clase, porque son dos ejemplos, digamos, fuertes, importantes. Uno de ellos es cómo a través del cálculo pudo Isaac Newton deducir la ley de gravitación universal. Y la segunda es cómo
podemos utilizar el cálculo diferencial integral para modelar epidemias. Pero bueno, si nos permite, entonces estaremos continuando la siguiente semana Sí, y doctor. deseo que tenga usted una muy buena noche y un buen descanso. Pues después del estrés visto, quién sabe, doctor. Nos quedan veintitantos años de petróleo. Exacto, 30 años, nos quedan 30 años según nuestro modelo, que pueden ser menos, van a ser veintitantos, porque